Muchas gracias, presidente. Veo por las bombas, por los globos, que el senador Aguilar está de cumpleaños. Por los globos. Felicitarlo, que cumpla muchos más. Saludar al señor ministro, a todos los colegas de la comisión, a los demás citados y a los que nos estén acompañando. Me parece muy importante esta discusión o este debate en el sentido de que se puede hacer no con ánimo de retrovisor, pero sí con ánimo de corte de cuentas, una definición de cara al país sobre lo que recibió el gobierno del presidente Duque en materia económica, en materia fiscal, pero también a mí me gustaría poder revisar un poco cómo recibe desde el punto de vista institucional ministerios y sus entidades. Entonces yo voy a dividir esta corta presentación o esta corta intervención en dos temas, señor ministro. El primer tema, lo que yo denomino el testamento de Santos, que es la herencia que se recibe desde el punto de vista económico y fiscal, una revisión muy global de esos dos componentes, y un segundo tema mucho más breve sobre algunas inquietudes que tengo sobre el comportamiento del ministerio y sus entidades. Yo creo que vale la pena recordar que durante el gobierno anterior, que fue un gobierno de 8 años, el país tuvo la oportunidad de recibir la mayor bonanza petrolera tal vez de la historia. Una bonanza que le generó ingresos superiores a 70 billones de pesos en el primer cuatrenio. 70 billones de pesos que entraron a las cuentas del gobierno, que se gastaron y que desafortunadamente no impactaron favorablemente en los indicadores de reducción de desigualdad y en indicadores de proyección económica del país. Lo ideal hubiera sido una de tres alternativas: o que el país hubiera aprovechado esa bonanza y esos recursos para lograr una gran reducción de la desigualdad, o que el país hubiera utilizado esos recursos para ahorrar y evitar que los efectos de esos ingresos externos generaran depresión en otros sectores, o no lo llamemos depresión, pero sí dificultades para promover otros sectores, o incluso, senador de Granados, senador Cepeda, que esos recursos se hubieran aprovechado para impulsar a los otros sectores. Sin embargo, esos recursos se derrocharon, algunos se hicieron con ánimo de inversión, y fue la inversión la que más se impulsó, y fue en el rubro del presupuesto, senador Richard Aguilar, donde más encontramos esfuerzos. Pero como lo digo, el indicador de desigualdad que denominan los expertos, indicador Gini, a duras penas tuvo un mejoramiento de 3 o 4 puntos. Incluso, algunos expertos señalan que la ineficiencia del gasto público de Colombia es tal que cuando se mide ese indicador antes del pago de impuestos y después del pago de impuestos, el indicador prácticamente no se modifica, se mantiene igual. Quiere decir eso que el gasto público en Colombia no está generando, no está cumpliendo la función de redistribución del ingreso. El segundo elemento del testamento que heredamos del gobierno anterior es que cuando el país apenas empezaba, o el mundo más bien, empezaba a ponerle los ojos al país, a Colombia, para hacer inversiones, para identificar sectores de inversión, eliminaron los incentivos. Durante los últimos años, Colombia perdió, según el Banco Mundial, o mejor, en el ranking del Banco Mundial,
Perdimos 38 puntos entre el 2013 y el 2017 o el 2018. Y en el indicador de Doing Business del Banco Mundial perdimos 22 puntos en todo el indicador, poniéndole énfasis a ese componente que es el pago de impuestos. Entonces Colombia no tuvo una diversificación económica y llegó a lo previsible. De hecho, algunos expertos economistas, como el doctor Hernando José Gómez, analizó para el país el efecto que podría tener en los distintos indicadores sociales ese choque externo de una reducción de los precios del petróleo. Y hay un elemento que es clave en todo esto y a mí me gusta repetirlo. Y es que el enorme endeudamiento en el que estamos no comenzó exclusivamente con la caída del precio del petróleo, sino que comenzó en el 2013, cuando todavía teníamos un precio del barril que rondaba los 95, 98 dólares. Entonces llegó a esos niveles de endeudamiento que hoy padecemos y que hoy le toca capotear al señor ministro de Hacienda. Unos niveles de endeudamiento que, sumados contingencias, puede llegar al 75% del PIB. Y yo quisiera hacer esas cuentas brevemente. Un endeudamiento total del sector público no financiero del 54%, más unas vigencias futuras de alrededor de 90 billones de pesos, 9 puntos del PIB, más la implementación del Acuerdo de La Habana, que puede costar 13 puntos del PIB durante un plazo de 15 años, pero los cuesta, si se lograra aplicar al pie de la letra. Son 129 billones de pesos. Más contingencia en el sector de la salud, que hay diferentes versiones. Algunos calculan ese déficit en 8 billones y hay otros que los calculan en 12 billones de pesos. Más el problema de Electricaribe, que tanto nos interesa a todos los colombianos y especialmente a los de la región Caribe. Ese es un problema que le puede costar a la nación alrededor de 5 billones, o incluso hay cálculos que puede costarle 12 billones de pesos. Más contingencias por fallos en contra de la nación. Ya hay fallos ejecutoriados que no todos están presupuestados por 5.5 billones de pesos. Y los intereses moratorios por el incumplimiento de esos fallos que para este año puede rondar los 2 billones de pesos. Por cierto, ministro, hago una cuña. Nosotros presentamos una proposición en el presupuesto del próximo año para que eso se pudiera pagar con bonos TES. Ese es un tema que está pendiente y que vale la pena esa proposición la analicemos. Yo lo había anunciado como un proyecto de ley, pero si se pudiera incluir en el presupuesto, de pronto sería más fácil. Así las cosas, la situación fiscal del país heredada es muy difícil, lo hemos repetido innumerables veces. Y entonces sucede lo que previó el doctor Hernando José Gómez, y es la afectación de la inversión social, y es la discusión que hemos tenido en ese presupuesto de la reducción de 9 puntos, que ahora logramos incluir 10 billones en el presupuesto de inversión, pero que todavía estamos analizando cómo lo vamos a cubrir ese nuevo hueco fiscal que tenemos ahí a través de la anunciada ley de financiamiento. Hoy estamos a 2018, estamos por cerrar el año. Llevamos 3 años escuchando informes aquí de diferentes expertos, funcionarios del gobierno anterior, funcionarios del Banco de la República, que analizando fríamente datos, revisando las evidencias, señalan que Colombia todavía no ha superado de todo ese choque externo que sufrimos entre 2015 y 2016. Y esa es una realidad. ¿Y Colombia este año va a crecer a cuánto, ministro? 2,7. Y el próximo año de pronto un poco más, tal vez un punto más. Estados Unidos está creciendo al 4,2. Y Estados Unidos es una economía muchísimas veces más grande que la colombiana, es decir, la brecha entre el ingreso medio de un ciudadano de Estados Unidos y un ciudadano en Colombia se está agrandando. Colombia no está siendo capaz de lograr un crecimiento extraordinario. Yo creo que aquí vale la pena también poner sobre el tema ese debate. ¿Cómo vamos a hacer nosotros
para que este país vuelva a tener tasas de crecimiento, que esa tal vez es una de las políticas sociales más importantes. Una economía que crezca, pero que sea capaz de redistribuir el ingreso. Y la mejor forma de redistribuir el ingreso es generando empleo formal. Y lo hablábamos ayer en un debate sobre una discusión de incentivos para generación de empleo formal. Así entonces, tenemos que buscar la manera de generar crecimiento, generar empleo formal y sostener la inversión social que este país requiere. Yo no quiero extenderme más, ese yo creo que es un bosquejo general, pero sí quiero hacer dos precisiones, porque una de las grandes reformas que se requieren hacer en estos próximos 4 años, y que yo estoy convencido de que el señor ministro Carrasquilla tiene toda la capacidad y tiene toda la intención de hacerlo, es reformar el gasto público para que precisamente sea más eficiente, para que precisamente los recursos que le entran al Estado se inviertan donde más se requieren, senador Aguilar. Colombia ha logrado pasar de un gasto público que representa el 17% de Producto Interno Bruto a 19% de Producto Interno Bruto, generando más inversión en los sectores más necesitados, pero eso no se está traduciendo en mejores condiciones de desigualdad, o de igualdad, mejor dicho. Y eso requerirá entonces reformas fundamentales como la reforma de las pensiones, que le he escuchado en varias oportunidades, tanto al presidente Duque como al ministro de Hacienda, hablar que gran parte de la ineficiencia de gasto se está yendo porque los subsidios en pensiones están financiando son las pensiones de más alto ingreso. Creo que ese es un tema que se debe abordar en el debate de hoy, porque eso el gobierno anterior en 8 años hizo como la avestruz, metió la cabeza en la tierra para no identificar el problema. Por supuesto, hay que mirar cómo se establece una modalidad de contratación más eficiente, porque muchas veces y muchas entidades contratan personal a través de contrataciones de muy corto plazo que no generan estabilidad institucional y que por supuesto generan ineficiencias y que por supuesto se convierte en una puerta para generar corrupción. Y por último, combatir la corrupción, que según cálculos de la Procuraduría cuesta hay cálculos de hasta 50 billones de pesos, honorable senador. El segundo elemento de ineficiencia del gasto, me parece fundamental, es el componente de regalías, precisamente porque las regalías son una forma de que el país reciba lo que produce la industria extractiva, pero para llevarlo hacia otros sectores. Y Colombia no ha tenido la capacidad de que las regalías se traduzcan en mejores componentes para el impulso de los demás sectores o para la diversificación económica del país o para la diversificación productiva del país. Hoy, en este momento, en el mes de septiembre, cuando ya estamos pisando el mes de octubre del 2018, hay en cuentas bancarias 12 billones de pesos, usted me corrige si hay alguna imprecisión, que no han sido ejecutados mientras el país sufre afugias en otros sectores. Yo creo que ese es un tema que vale la pena poner sobre el tapete, porque, señor ministro, esos son recursos que son de la nación, que son de los colombianos. ¿Cómo podemos acceder a ellos para resolver afugias económicas desde el punto de vista de la caja, desde el punto de vista de financiación? Y por último, este es un tema complejo desde el punto de vista político. Yo hablaba hace un rato de las vigencias futuras. 90 billones de pesos en vigencia futura, de los cuales 26 billones de pesos se tienen que ejecutar en los próximos 4 años, de los cuales el 50%, más o menos, de pronto un poquito menos, pero no mucho, son vigencias futuras comprometidas para hacer obras de alianzas público-privadas o de concesiones, básicamente distribuidas en 30 concesiones, pero vean la cifra. El gobierno anterior, señor presidente, dejó de esas 30 concesiones solamente 10 con cierre financiero. Las otras 20 no tienen cierre financiero. Ahí vale la pena que hagamos un debate de control político exclusivo para pasar examen cada una de esas 20 concesiones
y las que no logren, porque no lo van a lograr el cierre financiero, mirar qué otras obras podemos utilizar y liberar recursos de esas vigencias futuras que comprometen y que vuelven más inflexible el gasto público. Esa era la visión en general. Enseguida me refiero a algunos elementos que me llamó la atención de la ejecución presupuestal del Ministerio en los últimos 4 años, o en los últimos años. El Ministerio en general tiene una ejecución en promedio baja, salvo excepciones, con 2 años de ejecución relativamente baja, el 2014 y el 2016, cuando la ejecución fue del 72% y 85,6% respectivamente. Yo quiero ver qué fue lo que pasó, si es que fueron aplazamientos o si fue incapacidad institucional del Ministerio, para que también el Ministerio sea sincero con estas comisiones económicas y las realidades presupuestales se ajusten a las posibilidades institucionales de ejecución del Ministerio. Y por último, hay unas cifras de fondo de adaptación que no me cuadran. Ejecución de 0 pesos en inversión en 3 años consecutivos. Ese es un tema que el Fondo de Adaptación nació con un buen propósito, nació con el propósito de solventar la emergencia de la ola invernal del año 2015 y del año 2016, perdón, del año 2010 y el 2011, y yo creo que en muchas partes ha cumplido su cometido, pero también hay que decirlo, que en muchas partes ha tenido grandes dificultades de ejecución. Yo creo que estos son temas tan profundos que inclusive podrían dar pie a otro debate, pero yo quisiera por lo menos ir poniendo esos puntos sobre la mesa porque son fundamentales. Incluso, ministro, usted que es un hombre tan sensato, tan frentero y tan frío en los análisis de las situaciones de las entidades, hay que evaluar la sostenibilidad del fondo. ¿Hasta dónde es sostenible ese fondo? ¿Cuál es su propósito en esta nueva era? Y a mí me parece pues que se necesita un instrumento ejecutorio dentro del Ministerio de Hacienda con las características que tiene el fondo, pero entonces, ¿por qué no plantea una reestructuración del fondo? ¿Hacia dónde lo vamos a llevar? Etcétera. Con eso, pues, presidente, creo que he tocado algunos temas muy fundamentales. Creo que aquí se abre la puerta para este debate tan importante del país, no con ánimo revanchista, sino con ánimo constructivo, pero que el país sepa a dónde estamos pisando, en qué terreno estamos pisando, para que no salgan algunos sectores, señor vicepresidente Ciro, a decir que entonces los problemas que hoy tiene el país son heredados, son problemas causados por el gobierno cuando son problemas heredados, y esa realidad hay que planteársela a los colombianos. Muchas gracias, presidente. Muy bien.